Muy buenas tardes. En esta sesión vamos a hablar sobre el metabolismo de proteínas. Hasta el momento hemos ido hablando de un conjunto de biomoléculas que tienen en común la conformación a partir de estructuras básicas denominadas aminoácidos. Estos aminoácidos que los hemos estudiado en detalle, han conocido 20 denominados estándar, llegan a conformar, gracias a su unión, péptidos, proteínas y enzimas. En su momento también se han hablado de estos péptidos, cuáles son sus características, funciones, estructura, algo semejante con proteínas y con enzimas. Entonces, lo que nos falta abordar para cerrar esta unidad concierne las reacciones en las cuales se ven involucradas estas moléculas. Es así que, como ustedes ya bien saben, el metabolismo es lo que explica todas las reacciones, ya sean de síntesis o de destrucción o lisis, en la cual se van a ver involucradas cierto tipo de moléculas. En este caso particular hablaremos del metabolismo de las proteínas. Lo que se va a revisar el día de hoy: biosíntesis de aminoácidos no esenciales, catabolismo de proteínas y de nitrógeno de aminoácidos, catabolismo de los esqueletos de carbono de aminoácidos, conversión de aminoácidos en productos especializados y porfirinas y pigmentos biliares. De manera previa, vamos a resumir todo lo que hemos ido mencionando hace un momento. En cuanto al metabolismo de las proteínas, todo esto va a girar sobre la base de los aminoácidos, ya que los aminoácidos son las estructuras básicas que van a conformar, ¿no?, tanto los péptidos como proteínas y enzimas. Estos pueden provenir de la dieta y a partir de la dieta, ¿no?, llevar adelante o participar en todas las reacciones en las cuales se ven involucradas. O bien liberarse a partir de la proteólisis de nuestras propias proteínas, vale decir, de proteínas tisulares, que está mediado por enzimas conocidas con el nombre de proteasas. Reacciones opuestas a la proteólisis van a generar más bien proteínas tisulares. Esto a través de un proceso conocido como traducción, donde se lleva adelante la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. Pero este proceso es bastante amplio y tiene un abordaje propio y particular, debido a que esto involucra parte de lo que se conoce como expresión génica o expresión genética. Entonces, estos aminoácidos a su vez van a poder participar en la generación de cierto tipo de moléculas que no necesariamente tienen relación con los aminoácidos. Tal es el caso de la glucosa. La glucosa es una molécula que pertenece a la familia de los carbohidratos. Entonces, esta glucosa, a través de la gluconeogénesis, puede sintetizarse a partir de los aminoácidos, como lo habíamos estudiado en su momento en el capítulo respectivo. Los aminoácidos en algún momento tienen que ser metabolizados. Esto para poder aprovechar al máximo la riqueza nutritiva que tienen estos compuestos. Se los pueden eliminar de nuestro organismo a través de una vía conocida como ciclo de la urea o metabolismo de la urea, y también ser aprovechados de tal manera que pueden ser capaces de generar energía, aunque no es la función principal de un aminoácido, pero residuos o metabolitos generados a partir de del metabolismo de aminoácidos pueden participar directamente en el ciclo de Krebs. Y como ustedes ya bien saben, es a partir de este ciclo que se puede generar energía de forma directa, es decir, ATP, o de forma indirecta a través de equivalentes reductores como el NAD, el FAD, que van a transportar electrones hacia la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa para sintetizar más ATP. Repito, no es una función principal, pero en algún momento los aminoácidos también pueden generar, ¿no?, cierta cantidad de energía. Estos aminoácidos son metabolizados
con la finalidad de eliminar el grupo amino de los aminoácidos. Este grupo amino puede generar una especie que puede llegar a ser tóxica para el cuerpo humano, ¿no? Denominado amoníaco o amonio si se encuentra en estado ionizado. Entonces, este compuesto capaz de interferir en el pH fisiológico normal o bien provocar alguna forma de intoxicación, especialmente a nivel cerebral, es eliminado, ¿no? Gracias a la síntesis de una molécula poco tóxica denominada urea. Esto a través de una serie de reacciones conocidas como ciclo de la urea, donde vamos a encontrar una enzima encargada de su regulación, como lo es la carbamoil fosfato sintasa 1. Entonces vamos a dar más detalles de cómo un aminoácido, o bueno, parte de un aminoácido, puede generar esta molécula. Por otro lado, la cadena hidrocarbonada, ¿no? Sin contar al grupo amino, es capaz de generar metabolitos intermediarios tanto de la glucólisis como del ciclo de Krebs, como del metabolismo de los lípidos, principalmente beta-oxidación. Esto con la finalidad de aprovechar esa cadena hidrocarbonada en la generación de estos metabolitos intermediarios que van a participar en la generación de energía. Por otro lado, los aminoácidos pueden generar derivados nitrogenados, es decir, compuestos químicos con cierta importancia fisiológica que contienen grupos amino o nitrógenos directamente, ¿no? Como es el caso de las purinas, pirimidines, de los cuales se hablará con mayor detalle en el capítulo de nucleótidos y ácidos nucleicos. También se puede generar S-adenosilmetionina, GABA, coenzima A, creatina, óxido nítrico, aminas biógenas y algunas hormonas. Entonces de estas sí vamos a hablar el día de hoy. He generado una tabla resumen en la cual vamos a analizar cómo se generan estos derivados nitrogenados y cuál es la función de estos, ¿no? Y acá comentar que todos estos van a derivar de algún aminoácido específico. Entonces, esto es lo que vamos a revisar el día de hoy con un poco más de detalle. Biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Como ya en su momento lo habíamos realizado, existe una clasificación desde un punto de vista estrictamente nutricional, donde se clasifican a los aminoácidos en tres grupos importantes: los aminoácidos esenciales, los semiesenciales y los no esenciales. Hay que considerar que los dos primeros, esenciales y no esenciales, necesariamente deben provenir de la dieta, ya que carecemos de enzimas o reacciones que permitan la generación o síntesis de estas moléculas. En cambio, los aminoácidos no esenciales no necesariamente deben provenir de la dieta o de fuentes exógenas, debido a que a nivel hepático, nuestros hepatocitos son capaces de generar estos aminoácidos a través de una serie de reacciones, ¿no? Donde obviamente van a participar enzimas. Entonces, en este apartado lo que vamos a hacer es analizar cómo se van sintetizando cada uno de estos aminoácidos denominados no esenciales. Obviamente, esta clasificación tiene una base estrictamente nutricional, ¿no? Debido a que se hace énfasis en la fuente de donde provienen estos aminoácidos, ya sean de fuentes exógenas o de fuentes endógenas. Pero ustedes deben considerar que los 20 aminoácidos que hemos estudiado, los 20 conocidos como estándar, son importantes, ¿no? Los 20 juegan un papel crítico en el organismo con la finalidad de sintetizar, ¿no? Primeramente proteínas y después otro tipo de productos especializados. Entonces vayamos analizando estas reacciones. Hablemos del glutamato. El glutamato se genera a partir del alfa-cetoglutarato, una reacción catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa. Entonces, en esta reacción se puede verificar que el alfa-cetoglutarato es capaz de captar un grupo amonio o amoníaco. Este grupo entonces va a ingresar al alfa-cetoglutarato en lugar del grupo carbonilo para conformar el glutamato. Entonces, esta es una reacción
¿no?, que le sirve a la célula no solamente para sintetizar un aminoácido no esencial, sino también para neutralizar cualquier posible efecto tóxico de este ion que lo habíamos mencionado hace un momento. La glutamina se sintetiza a partir de glutamato. En esta reacción también se puede neutralizar el efecto tóxico del amonio o amoníaco, ¿no? Esta vez permitiendo el ingreso de otro grupo amina, pero esta vez en el glutamato, a nivel del grupo carboxilo de la cadena R de este aminoácido, donde al ingresar este grupo amino se va a generar un grupo amida, característico del aminoácido conocido como glutamina. Entonces, no solamente se ha generado un aminoácido no esencial, también se ha neutralizado esta molécula tóxica. Esta reacción está mediada por la enzima glutamina sintetasa. Además, ambas reacciones van a requerir gasto de energía, ¿no? Esta de forma directa a través del gasto de ATP, y esta va a requerir más bien la participación de un equivalente reductor, ya sea el NAD en estado reducido o el NAD fosfato también en estado reducido. En esta siguiente imagen vamos a analizar la síntesis de la alanina y del aspartato o glutamato. Esta reacción, donde se pueden sintetizar ambos aminoácidos, está mediado por un grupo de enzimas conocidas como transaminasas que van a llevar adelante un proceso de transaminación. ¿Qué significa esto? Un pasaje o transferencia de grupos amino, ¿no? Este pasaje o transferencia de grupos aminos se da siempre entre cetoácidos, como lo es el piruvato, y aminoácidos, como en este caso podemos verificar, ¿no?, el glutamato y el aspartato, o bien la alanina. Entonces, en esta transferencia de grupos amino, se van a generar estos dos aminoácidos importantes, alanina y aspartato. En la siguiente reacción se puede verificar cómo se genera la asparagina a partir del aspartato. En este caso se requiere un donador del grupo amino, y este donador va a ser la glutamina. A diferencia de la reacción número 2 que lo habíamos analizado previamente, no, el donador del grupo amino no va a ser el amonio o amoníaco, sino directamente otro aminoácido, en este caso la glutamina, que se va a convertir en glutamato por perder justamente ese grupo amino, que lo va a ceder hacia el grupo carboxilo de la cadena R del aspartato para convertirlo en asparagina. Esta es una reacción que va a estar catalizada por la asparagina sintetasa. Acá también se puede verificar que se va a requerir gasto de energía para poder llevar adelante esta reacción. La serina. Tenemos dos fuentes importantes de serina. Esta es la primera. La primera que se genera a partir del 3-fosfoglicerato, que es un metabolito intermediario de la glucólisis. Entonces, a partir de esta molécula, ¿no?, por una serie de reacciones se van a ir generando la fosfohidroxipiruvato, la fosfoserina y finalmente la serina. Estas reacciones van a estar mediadas por la 3-fosfoglicerato deshidrogenasa. Luego, la fosfoserina también hidrolasa va a jugar acá un papel importante. Entonces, tenemos que la serina va a poder generarse a partir de un metabolito que está presente de forma constante en la célula, ¿no?, ya que es un metabolito que proviene directamente de la glucólisis. La glicina. La glicina también tiene dos fuentes, al igual que la serina. Entonces, bueno, ambos casos lo vamos a revisar acá en la siguiente figura. En esta figura, hablando específicamente de la glicina, esta se puede generar a partir de la colina, siendo que esta colina es transformada en betaína-aldehído, posteriormente en betaína, en dimetilglicina, sarcosina y glicina. Entonces, esta es una fuente endógena importante para este aminoácido, el aminoácido más simple o sencillo dentro del grupo de los 20 aminoácidos estándar. En esta siguiente imagen se puede verificar cómo
puede llevarse adelante una reacción que permite la interconversión de serina a glicina o viceversa. Esto catalizado por la serina hidroximetiltransferasa, donde se requiere una molécula que participa en la donación y aceptación de grupos metilo, como lo es el folato o tetrahidrofolato. ¿No? En este caso se va a llevar adelante una reacción de pérdida de un grupo hidroximetilo, ¿no?, en la serina para ser transformado directamente en glicina y este grupo hidroximetilo ser captado por el tetrahidrofolato. O de forma inversa, la glicina convertirse en serina a través de la captación de un grupo hidroximetilo. ¿Qué molécula va a donar este grupo hidroximetilo? El tetrahidrofolato. La prolina. La prolina es el aminoácido, ¿no?, cíclico. Es decir, la cadena R se ha fusionado al grupo amino, alfa-amino del aminoácido. Y este se genera a partir de una serie de reacciones que empiezan con el glutamato. Entonces el glutamato acá va a ser el sustrato inicial que va a permitir la síntesis de la prolina a través de su conversión a glutamato gamma fosfato, a glutamato gamma semialdehído, luego al delta 1 pirrolina 5 carboxilato y finalmente en prolina. La cisteína. La cisteína se produce gracias a la participación de dos aminoácidos. La serina es importante acá, se requiere como sustrato, así como también otro aminoácido no estándar conocido con el nombre de homocisteína. Entonces ocurre una fusión de ambas moléculas para generar la cistationina. Esta molécula se genera a través de la unión de los dos anteriores sustratos a través de un puente sulfuro. Finalmente, por un proceso de hidrólisis, esta molécula cistationina se va a lisar y generar dos moléculas, la cisteína y la homoserina. La cisteína es acá el aminoácido importante, es el aminoácido que va a conformar parte de una proteína, es decir, un aminoácido estándar. En cambio, la homoserina es simplemente un metabolito intermediario que es considerado como un aminoácido no estándar, es decir, no va a formar parte de una proteína. Finalmente, la tirosina. La tirosina se genera a partir de la fenilalanina. Esta fenilalanina sufre un proceso de hidroxilación en la cadena aérea a nivel del grupo aromático, donde ese grupo hidroxilo va a ser incluido a partir de la reducción del oxígeno molecular. Esto por acción de la tetrahidrobiopterina, que es la que permite la reducción del oxígeno y siendo que esta molécula pasa a un estado oxidado conocido con el nombre de dihidrobiopterina. Entonces ese oxígeno en un estado reducido va a conformar parte de la tirosina, ¿no?, generando el grupo hidroxilo característico. De esa manera, ¿no?, se han conformado de forma endógena los 10 aminoácidos denominados no esenciales, ¿no? En todos los casos existen entonces enzimas, existen reacciones que van a permitir la síntesis adecuada de estos aminoácidos. Catabolismo de proteínas y del nitrógeno de aminoácidos. Bueno, cuando hablamos del catabolismo hablamos de la destrucción, ¿no? Hablamos de la degradación. Y en este caso, cuando se hace mención a la degradación de proteínas, no vamos a hablar de la proteólisis, que involucra justamente la ruptura de los enlaces peptídicos, es decir, de la estructura primaria de las proteínas, con la finalidad de liberar y generar aminoácidos. Y estos aminoácidos puedan ser reciclados para la síntesis o generación de otras nuevas proteínas. Este proceso de proteólisis se lleva adelante por dos mecanismos. Uno es independiente de ATP y el otro es dependiente de ATP y de ubiquitina. En el primer caso, ¿no?, la degradación independiente de ATP está específicamente dirigida a la degradación de glucoproteínas.
Es decir, proteínas solubles y proteínas que tienen la característica de presentar carbohidratos dentro de su estructura. Por eso el denominativo glucoproteínas. Estas son marcadas debido a la pérdida de ácido siálico. Cuando ocurre algún problema en estas proteínas o simplemente hay un exceso, se las marca a partir de la eliminación de un ácido siálico, que es el ácido siálico, no es nada más que una molécula que pertenece a la familia de los carbohidratos. Estas moléculas marcadas entonces son transportadas hacia los lisosomas, donde van a ser degradadas por proteasas, ¿no? Lisosómicas. Esto se lleva adelante a nivel hepático. En cambio, por el segundo mecanismo, que es dependiente directo de ATP y ubiquitina, vamos a encontrar que este mecanismo es ampliamente usado por la célula para poder degradar principalmente proteínas reguladoras y proteínas anormales, proteínas alteradas, ya sea que hayan sido producto de una mutación a nivel genético o hayan sufrido algún proceso de desnaturalización o hidrólisis parcial. De tal manera que para no perder esos aminoácidos incluidos en esa proteína, lo que la célula va a realizar es poder degradarlas y de esta manera reciclar esos aminoácidos para conformar nuevas proteínas. El proceso de marcaje para estas proteínas anormales se va a dar a través de un proceso de poliubiquitinación, donde la ubiquitina se va a poder unir a estas proteínas alteradas, especialmente en los residuos de lisina, a través de enlaces peptídicos, pero no del tipo alfa. ¿Qué quiere decir esto? Se van a unir al grupo amino de la cadena R de la lisina. Entonces, este marcaje, y no solamente por una molécula de ubiquitina, sino por varias, como se puede evidenciar en esta imagen de la parte superior, va a ser una forma de señal que va a permitir que estas proteínas marcadas sean reconocidas por estructuras intracelulares conocidas con el nombre de proteasomas. Los proteasomas, la imagen que tenemos en la parte inferior, van a detectar y reconocer a estas proteínas marcadas y van a llevar adelante un proceso de hidrólisis que va a culminar en la liberación de aminoácidos que van a poder ser aprovechados para la célula, ¿no? Entonces acá hablamos de un proceso de reciclaje. En ambos casos se ha liberado aminoácidos con la finalidad de poder aprovecharlos nuevamente para la síntesis de otras proteínas. Biosíntesis de la urea. Específicamente hablando de esta ruta metabólica, tenemos que mencionar que cuando existe un exceso de aminoácidos, ¿no? Estos pueden ser eliminados de nuestro organismo a través de esta ruta metabólica, que involucra 4 fases: la transaminación, desaminación oxidativa del glutamato, el transporte de amoníaco y las reacciones del ciclo de la urea, que están sintetizadas en esta imagen. ¿No? Una transaminación no es nada más que un pasaje de grupos amino, como lo habíamos mencionado hace un momento, donde un aminoácido cualquiera va a ceder su grupo amino a otra molécula, principalmente un cetoácido, con la finalidad de generar una nueva molécula aminada y otro cetoácido. Esta molécula aminada, que usualmente es el glutamato, otro aminoácido, ¿no? Puede llevar adelante o sufrir un proceso de desaminación oxidativa que va a terminar en la liberación del grupo amino bajo la forma de amoníaco, o bien encontrarse en un estado ionizado y denominarse amonio. Esta molécula es muy tóxica para el organismo, ¿no? Y es así que, bueno, la célula busca estrategias para poder neutralizar ese efecto tóxico de esta molécula. Ya habíamos analizado hace un momento que la célula, a través de reacciones, es capaz de incluirla en la estructura de algunos aminoácidos, ¿no? Esto con la finalidad de neutralizarlo. Pero si hay un exceso, este exceso, ¿no?
puede ser transportado, especialmente hasta el hígado, hasta la matriz mitocondrial de los hepatocitos con la finalidad de generar una molécula poco tóxica, conocida con el nombre de urea. Además, acá el organismo y las células aprovechan en eliminar el dióxido de carbono. Que el dióxido de carbono también es un metabolito final de la respiración celular, que en grandes concentraciones también puede ser tóxico para el organismo. Entonces, a través del ciclo de la urea la célula aprovecha en eliminar dos compuestos tóxicos y conformar una molécula poco tóxica y que es fácilmente eliminable a través de la orina. La transaminación, la primera fase. La transaminación no lo llevan adelante enzimas conocidas con el nombre de transaminasas. Lo único que van a hacer es transferir grupos aminos desde una molécula aminada, en este caso un aminoácido, hacia otra molécula no aminada, que usualmente es un cetoácido. Entonces, este proceso de transaminación va a permitir generar una nueva estructura. En este caso específico vamos a hablar nuevamente de un aminoácido que puede ser el glutamato, es el principal, pero no el único, también puede generarse el aspartato. En la segunda fase, que es la desaminación oxidativa, ese glutamato puede sufrir la pérdida del grupo amino a través de una separación física real, a través de una reacción de desaminación, donde va a jugar un papel importante la enzima conocida como aminoácido oxidasa. Esta enzima es capaz de generar un metabolito intermediario poco estable, conocido como iminoácido. Es decir, a nivel del grupo amino, este va a sufrir un cambio para dar origen a un grupo imino. Un grupo imino se caracteriza por la unión de un enlace doble hacia la cadena hidrocarbonada. Este enlace doble más la carga positiva presente en esta estructura provocan bastante desestabilización a nivel electrónico. De tal manera que para alcanzar una estabilidad, este alfa aminoácido, ¿no?, de forma espontánea va a liberar este grupo amino, ¿no?, generando el amoníaco o el amonio. Mucho dependerá del estado de ionización de la molécula. De tal manera que también se va a generar un alfa cetoácido. Luego, para llevar adelante el transporte de este amoníaco, porque este amoníaco tiene que ser rápidamente captado para evitar efectos directos en el pH del plasma de la sangre. Entonces, rápidamente es transportada e incluida a la estructura de la glutamina. ¿No? Esto gracias a su inclusión directa al grupo carboxilo de la cadena R del glutamato con la finalidad de generar esta glutamina. Esto por acción de la glutamina sintasa, ¿no?, y gasto de energía. Esta es una estrategia que utiliza la célula con la finalidad de poder atrapar cualquier residuo de amoníaco o amonio en el plasma o en el líquido intracelular o en el extracelular y bloquear la actividad tóxica de esta molécula y ser transportada hacia el hígado y específicamente hablando hacia la matriz mitocondrial donde se va a llevar adelante su neutralización total. Entonces, para ese transporte, la glutamina vuelve a generar glutamato gracias a la glutaminasa, ¿no?, donde esta vez va a liberar el amoníaco, pero ya dentro de la célula hepática, dentro del hepatocito. Finalmente, este amoníaco es transportado hacia la matriz mitocondrial, que es esta estructura, ¿no?, con un doble límite. Esto haciendo referencia a la doble membrana que tiene la mitocondria. Entonces atraviesa ambas membranas, llega hasta la matriz mitocondrial. Algo semejante ocurre con el dióxido de carbono y se lleva adelante o se inicia las reacciones conocidas como ciclo de la urea. Dióxido de carbono más el amonio van a generar el carbamoil fosfato gracias a la carbamoil fosfato sintasa 1. Acá se va a requerir gasto de energía, bastante energía. Se requieren 2 moléculas de ATP para poder generar la síntesis de esta molécula.
Luego, la carbamilfosfato más la ornitina, a través de la ornitina carbamiltransferasa, van a generar la citrulina. Ambas reacciones, la 1 y la 2, que terminan en la síntesis de citrulina, se llevan adelante en la matriz mitocondrial. Luego, la citrulina es exportada hacia el citoplasma. En el citoplasma es donde se llevan adelante las demás reacciones, 3, 4 y 5. Es decir, esta citrulina es capaz de fusionarse al aspartato por acción de la argininosuccinato sintetasa y generar la argininosuccinato. Esta reacción también requiere gasto de energía, también se va a necesitar hidrolizar una molécula de ATP. Luego, este argininosuccinato ingresa a la reacción 4, ¿no? Donde se va a generar arginina y fumarato. Fumarato es un metabolito intermediario del ciclo de Krebs y se va a aprovechar a ese nivel. Esto gracias a la enzima argininosuccinasa liasa. Finalmente, esta arginina que se ha generado en esta reacción y que también se explica cómo la arginina, al ser un aminoácido semiesencial, puede sintetizarse de forma endógena, aunque bajo ciertos aspectos también debe ser suplementada a partir de la dieta. Por eso que la arginina y la histidina son considerados semiesenciales, ¿no? Es decir, sí hay una fuente endógena, pero en algún momento también se va a requerir una fuente exógena. Entonces, esta arginina, en la reacción 5 por acción de la arginasa, va a generar la urea. ¿No? Esta urea, si ustedes analizan la estructura, tiene la característica de ser una molécula altamente hidrofílica, es decir, soluble en agua y de alta solubilidad, razón por la cual apenas se genera, es transportada hacia la sangre y a través de la sangre llegar hasta los riñones, donde a través de un proceso de filtración glomerular van a pasar hacia la orina y ser descartado de nuestro organismo a través de este líquido, ¿no? La orina. Catabolismo de los esqueletos de carbono de aminoácidos. Entonces, hemos hablado de eliminación del grupo amino. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con esa cadena hidrocarbonada restante? Pues ingresa a este nivel. De tal manera que algunos aminoácidos, ¿no?, van a sufrir reacciones donde van a generar algunos metabolitos que son característicos del metabolismo de los carbohidratos, razón por la cual se los van a denominar glucogénicos. Otros, en cambio, van a generar metabolitos característicos dentro del metabolismo de los lípidos o grasas, a los cuales se los denomina cetogénicos. Y un tercer grupo que puede generar metabolitos intermediarios que participan tanto en el metabolismo de carbohidratos como de lípidos. A estos los vamos a denominar mixtos o glucogénicos y cetogénicos o bien glucocetogénicos. Primer grupo pertenecen la alanina, arginina, aspartato, cisteína, glutamato, glicina, histidina, hidroxiprolina, metionina, prolina, serina, treonina y valina. Al segundo grupo, cetogénicos, solamente la leucina. Y mixtos, la isoleucina, lisina, fenilalanina, triptófano y tirosina. Cada uno de estos aminoácidos mencionados lleva adelante reacciones específicas. Por razones de tiempo no las vamos a analizar en detalle, pero sí las estamos resumiendo en esta figura, donde se trata de mostrar a qué nivel específicamente estos aminoácidos son metabolizados para generar ciertas moléculas intermediarias que van a participar dentro del metabolismo energético, especialmente a nivel del ciclo de Krebs o ciclo del citrato. Entonces, acá tenemos que hablar primero del piruvato, ¿no? El piruvato es el producto final de la glucólisis. La glucosa, a través de una serie de reacciones, ¿no?, divididas en dos fases, va a generar piruvato. Pero el mismo piruvato puede ser generado a través de estos aminoácidos: alanina, cisteína, glicina, hidroxiprolina, serina y treonina. Son aminoácidos glucogénicos, ¿no? Luego este piruvato, a través de la oxidación del piruvato, se convierte en acetilcoenzima A y ahí hablamos, ¿no?, de todo lo concerniente a las reacciones del ciclo de Krebs. Por otro lado,
se puede generar directamente acetilcoenzima A, gracias también a las reacciones donde se ven involucrados la isoleucina, la leucina y el triptófano. Luego el citrato, ¿no? El acetilcoenzima A más el oxaloacetato genera el citrato, esto gracias a la citrato sintasa. La conitasa genera el isocitrato, la isocitrato deshidrogenasa el alfa-cetoglutarato, y así se van llevando adelante todas las reacciones características del ciclo de Krebs. Entonces, los metabolitos que acá están remarcados en celeste, son los metabolitos en los cuales se van a convertir algunos aminoácidos, ¿no? Es así que a nivel del alfa-cetoglutarato van a ingresar los aminoácidos arginina, histidina, glutamina y prolina, promoviendo su conversión primero a glutamato y luego este glutamato a alfa-cetoglutarato. A nivel de la succinilcoenzima A, directamente por reacciones enzimáticas, la isoleucina, la metionina y la valina van a poder generar como producto final la succinilcoenzima A. A nivel del fumarato, tenemos que la tirosina y la fenilalanina son capaces de generar este fumarato. Luego, al nivel del oxaloacetato, ¿no? Vamos a poder verificar que la asparagina puede metabolizarse hasta el oxaloacetato, pero previa conversión a aspartato y este aspartato a oxaloacetato. Entonces, estas moléculas que hemos mencionado y los aminoácidos, ¿no?, que se metabolizan en estas moléculas son conocidos como glucogénicos, exclusivamente glucogénicos. Luego, ya hablando de los cetogénicos y de los mixtos, tenemos que mencionar que a nivel, por lo menos, del metabolismo de los lípidos, especialmente la última reacción de la beta-oxidación o bien las reacciones en las cuales se ven involucrados los cuerpos cetónicos, van a poder conformar algunos aminoácidos la acetoacetilcoenzima A. Esto gracias a la participación de la leucina, lisina, fenilalanina, triptófano y tirosina. Y luego este acetoacetilcoenzima A, ¿no?, ser metabolizado hasta acetilcoenzima A. Y esta pues podrá ingresar también al ciclo de Krebs o bien, ¿no?, participar en la síntesis de lípidos. Bien, entonces cualquiera sea el aminoácido en cuestión, ¿no?, su acción y metabolismo es a distintos metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs, de la glucólisis o inclusive del metabolismo de lípidos. En todo caso, estas moléculas, como ustedes ya bien saben, pueden sintetizar energía. Porque no se olviden que en este ciclo pues se genera NAD, se genera FAT y también se genera ATP. Conversión de aminoácidos en productos especializados. Bueno, se ha sintetizado también en dos tablas todo lo referente a estos productos especializados. Hay bastantes reacciones, ¿no?, que dentro del metabolismo normal que van a promover la síntesis de este tipo de productos que van a llevar adelante funciones específicas. Es así que, bueno, también por razones de tiempo no los vamos a analizar en detalle, pero sí vamos a mencionar cuáles son estos aminoácidos, en qué productos se convierten y cuál es la función de estos productos especializados. La arginina, por ejemplo, es capaz de generar óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico? Un neurotransmisor, relajante muscular y un potente vasodilatador. La cisteína es capaz de generar taurina. Y la taurina, a su vez, ser conjugada, ¿no?, con ácidos biliares para generar sales biliares. Entonces, la función principal de esta taurina, ¿no?, y su producto de conjugación va a ser directamente en la emulsificación de las grasas, es decir, facilitar y promover la digestión de los lípidos. La glicina tiene un rol parecido, semejante, ¿no?, ya que va a generar el ácido glicocólico. El ácido glicocólico también se genera por conjugación, en este caso de la glicina, con uno de los ácidos biliares primarios.
y la función va a ser semejante, ¿no? Emulsificación de grasas. Además, la glicina es ampliamente utilizada por la célula para facilitar la hidrosolubilidad por conjugación debido a la característica que tiene, ¿no? Ahí presente un grupo amino, un grupo carboxilo que facilitan la solubilidad de algunos compuestos y de esta manera se promueve su eliminación. La histidina se convierte en histamina. ¿Qué es la histamina? Es una molécula muy importante en la inflamación, es un mediador del proceso inflamatorio. Además que también está involucrada en reacciones de hipersensibilidad, alergias. Es un vasodilatador y también se lo ha visto involucrado como un secretagogo gástrico. ¿Qué quiere decir esto? Que promueve y facilita la liberación de jugo gástrico. La metionina genera S-adenosilmetionina. Esta molécula es una fuente primordial de grupos metilo. La serina genera esfingosina, siendo que esta molécula es la estructura base de los esfingolípidos. El triptófano genera serotonina. Esta es una molécula vasoconstrictora, además de que actúa como un estimulador de la contracción del músculo liso. La tirosina puede generar catecolaminas y hormonas tiroideas. Las catecolaminas se caracterizan por ser potentes vasoconstrictores. En cambio, las hormonas tiroideas son reguladores, especialmente del metabolismo, tanto de carbohidratos, lípidos y proteínas. Otros aminoácidos como la serina, treonina, tirosina van a generar estructuras conocidas como fosfoserina, fosfotreonina, fosfotirosina respectivamente. La importancia de estas moléculas presentes en proteínas es que regulan la activación proteica y enzimática. La glicina genera sarcosina y esta se ve involucrado en la síntesis de la miosina, ¿no? Una proteína que participa en el proceso de contractilidad o movimiento muscular. La glicina más la arginina más la metionina pueden generar el fosfato de creatina y este a su vez, ¿no? Por una serie de reacciones, la creatinina. El fosfato de creatina es una molécula energética importante que va a participar en la generación de energía a nivel muscular. No nos olvidemos que la contracción muscular o movimiento muscular requiere gran cantidad de energía. La mayor parte proviene del ATP, pero en algún momento esta fuente de ATP puede ser mínima, razón por la cual estas fibras musculares van a recurrir a otro tipo de moléculas altamente energéticas, como es el caso del fosfato de creatina. La creatinina es un producto de desecho del fosfato de creatina. También se elimina a nivel renal, como la urea que se había analizado hace un momento. El glutamato genera el ácido gamma-aminobutírico o simplemente denominado GABA. Este es un neurotransmisor que tiene función inhibidora o reductora de la actividad neuronal. Porfirinas y pigmentos biliares. Acá vamos a hacer énfasis solamente en la síntesis y degradación del grupo hemo, siendo que las porfirinas son un grupo amplio dentro del organismo. Pero vamos a hacer énfasis en el hemo, siendo que este es un componente importante de la hemoglobina y la hemoglobina considerada pues una proteína de transporte que se va a encargar de transportar oxígeno y dióxido de carbono. El grupo hemo se sintetiza a partir de una molécula precursora conocida con el nombre de porfobilinógeno. Este porfobilinógeno se sintetiza a su vez gracias a la presencia de un aminoácido conocido como glicina y otra molécula que es un metabolito intermediario del ciclo de Krebs, la succinilcoenzima A. Entonces, ambos sustratos iniciales van a generar el porfobilinógeno. A través de la alasintasa generan primero el alfa-amino beta-cetoadipato. La misma enzima genera el delta-aminolebulinato. Luego, dos moléculas de alfa o delta-aminolebulinato por acción de la ala deshidrogenasa generan el porfobilinógeno, siendo esta molécula el precursor para la síntesis del grupo hemo.
Luego, este porfobilinógeno generado por acción de la uroporfirinógeno 1 sintasa genera el hidroximetilviano. Y finalmente, este hidroximetilviano, ya sea por una ciclización espontánea, genera el uroporfirinógeno tipo 1, o bien por acción de la uroporfirinógeno 3 sintasa, se genera la uroporfirinógeno tipo 3. La diferencia entre estas dos moléculas simplemente es la disposición de las cadenas laterales de estos anillos pirrólicos. El producto final de la fusión de estos anillos pirrólicos va a ser el grupo hemo. El grupo hemo, que se caracteriza por la presencia de hierro en la parte central, prácticamente es el núcleo de esta molécula, y es el responsable justamente de darle el color rojo a los glóbulos rojos y a la sangre, además que está involucrada en el transporte del oxígeno y dióxido de carbono. El hierro presenta seis enlaces de coordinación, cuatro de ellas que se unen específicamente a cada nitrógeno del anillo pirrólico que se ha generado, uno a la parte proteica de la hemoglobina, vale decir a las cadenas globina, y otro enlace de coordinación que lo puede generar con el oxígeno o bien con el dióxido de carbono. El porfobilinógeno, ¿no? Ha generado el hidroximetilbilano por acción de la uroporfirinógeno 1 sintasa. Este a su vez, por acción de la uroporfirinógeno 3 sintasa, genera el uroporfirinógeno 3. Luego la uroporfirinógeno descarboxilasa genera el coproporfirinógeno 3. Luego la coproporfirinógeno oxidasa genera el protoporfirinógeno 3. Y la protoporfirinógeno oxidasa va a generar la protoporfirina 3. Y finalmente una ferroquelatasa promueve la inserción del hierro a esta estructura para generar finalmente el grupo hemo. Las primeras reacciones se llevan adelante en el citosol, es decir, en el citoplasma celular, y las últimas tres reacciones se da exclusivamente a nivel mitocondrial. Es justamente este hemo, ¿no?, el que se va luego unir a cuatro cadenas de globinas, 2 alfa y 2 beta, con la finalidad de generar la hemoglobina. Existe un grupo de enfermedades que están asociadas a la síntesis del grupo hemo. Este grupo de enfermedades se denominan porfirias y se caracterizan por defectos hereditarios en la síntesis del grupo hemo. Cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a describir tres tipos de porfirias. La porfiria hepática crónica, que se caracteriza por la deficiencia de uroporfirinógeno descarboxilasa, y sus principales síntomas son de tipo cutáneo, además de formación de orina de color rojo a marrón, tal como se puede evidenciar en la imagen superior, ¿no? La orina normal tiene un color amarillento, en cambio que la orina de este tipo de pacientes va a tener un color rojizo. La porfiria hepática aguda se debe a la carencia de la ala deshidratasa, y esto va a generar sintomatología gastrointestinal, neuropsiquiátrica, motora y fotosensibilidad. La porfiria eritropoyética, ¿no?, es capaz de generar la aparición de exantemas y ampollas cutáneas, tal como se puede verificar en la imagen inferior. Bueno, por lo menos cuando hablamos de defectos hereditarios en la síntesis del hemo, aparte de las enzimas que hemos mencionado en los dos anteriores casos o tipos de porfirias hepáticas, también estas se va a deber principalmente a la deficiencia de la ala-sintasa. Para el tratamiento se puede recurrir al uso de la hemina y glucosa intravenosa. Se recomienda siempre bastante protección de la luz solar y la ingestión de beta-carotenos, ¿no?, los cuales van a de alguna manera disminuir la
las manifestaciones clínicas características de estas enfermedades conocidas en conjunto con el nombre de porfirias. Bien, hasta ahí se ha sintetizado el hemo, ¿no? Se ha generado la hemoglobina. La hemoglobina está presente en los glóbulos rojos y los glóbulos rojos llevan adelante la función del transporte de oxígeno y dióxido de carbono a través de la sangre. Pero en algún momento estos glóbulos rojos van a sufrir, ¿no?, alteraciones en sus membranas, ¿no? Se van a convertir en glóbulos rojos senescentes, que ya van a tener parcialmente degradado su membrana celular. Consecuencia, estos glóbulos rojos senescentes son atrapados por macrófagos del sistema retículo endotelial a nivel del vaso. Entonces, estos macrófagos lo que van a hacer es degradar no solamente al glóbulo rojo, sino también a este grupo hemo. La célula entera es degradada con la finalidad de reciclar, ¿no?, todos los componentes estructurales. Y algo semejante ocurre con el grupo hemo. El grupo hemo, si bien no se lo puede aprovechar directamente con algún beneficio para el organismo o para la célula, se tienen que generar, ¿no?, reacciones que permitan su eliminación adecuada. Entonces, este grupo hemo, que tiene la característica de ser poco soluble en agua, por acción de las hemooxigenasas, van a generar la biliverdina. En esta generación de biliverdina, lo que se va a hacer es liberar el hierro y romper el núcleo pirrólico que se ha generado. De manera que vamos a tener una estructura abierta, conocida con el nombre de biliverdina. En la misma célula, es decir, en el macrófago, esta biliverdina es transformada en bilirrubina, gracias a la acción de la biliverdina reductasa. Esta bilirrubina generada también se la conoce como bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. Y bajo esta forma es liberada hacia sangre y en sangre transportada por la albúmina. Entonces, este transporte que se realiza a través de la sangre, ¿no?, va a permitir su llegada hasta el hígado. En el hígado, esta bilirrubina no conjugada pasa a un estado conjugado, ¿no?, conocido como diglucurónido de bilirrubina o bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Esto gracias a la bilirrubina UDP-glucuronil transferasa. Esta enzima es capaz entonces de promover la inclusión de dos ácidos glucurónicos hacia la bilirrubina para generar esta estructura. Entonces, la conocida como bilirrubina conjugada luego es liberado hacia la bilis y eliminado, ¿no?, por vía ya sea intestinal o también por vía renal, ¿no?, a través de la orina, como lo vamos a explicar más adelante. Justamente acá, ¿no?, lo que les había explicado hace un momento, los glóbulos rojos senescentes en algún momento van a ser degradados, y esto gracias a la acción de los macrófagos, que van a permitir la conversión del grupo hemo a bilirrubina. Esta bilirrubina, luego denominada no conjugada, es transportada por la albúmina a través de la sangre. Va a llegar hasta el hígado. En el hígado es conjugado gracias a su unión o conjugación de dos moléculas de ácido glucurónico. Luego, esta bilirrubina conjugada se secreta, se libera hacia la bilis, ¿no? Puede almacenarse en la vesícula biliar o bien directamente pasar a nivel intestinal, donde gracias a la acción bacteriana, esta bilirrubina va a sufrir un proceso de desconjugación y se va a convertir además en urobilinógeno. Este urobilinógeno, debido al sistema, a la circulación enterohepática y el sistema porta, se puede reabsorber parte, ¿no? Parte de este urobilinógeno se puede reabsorber, ingresa al sistema porta y entra al ciclo conocido como enterohepático del urobilinógeno. En sangre, va a llegar hasta el nivel renal
donde va a ser convertido en urobilina, un pigmento de color amarillento, y es el que le va a dar el color característico a la orina. Entonces, parte de este urobilinógeno, o perdón, de esta urobilina, es pues eliminado a través de la orina. El remanente de urobilinógeno que no ha sido absorbido o reabsorbido y no ha pasado a la circulación enterohepática es eliminado a través de las heces fecales y oxidado, ¿no?, por las bacterias de la microbiota normal del intestino grueso y convertido a estercobilina. La estercobilina también es un pigmento que en este caso le va a dar el color característico a las heces, ¿no? Ese color marrón. Entonces, y posteriormente pues eliminado por esta vía, ¿no? Entonces, esas son las reacciones y procesos en los cuales se ve involucrado el grupo hemo, desde su síntesis hasta su eliminación, ya sea a través de la orina o bien a través de las heces. La bilirrubina está involucrada en el desarrollo de una manifestación conocida como ictericia. Ictericia en realidad no es una enfermedad como tal, sino es una manifestación clínica que se caracteriza por una coloración amarillenta de la piel lecho ungueal y esclerótica, causado por el depósito de bilirrubina, secundario a la hiperbilirrubinemia. Deben considerar que los valores de bilirrubina son menores a 1 miligramo por decilitro. Cuando se sobrepasa este valor normal de bilirrubina, empiezan a manifestarse este tipo de cambios de coloración, no solamente en piel y mucosas, ¿no?, también en la esclerótica. Y el cambio es bastante llamativo, ¿no? Un color amarillento característico. Tal vez en la piel no puede ser detectable, ¿no? Especialmente con aquellas personas que tienen una tez bastante clara, pero sí va a ser fácilmente detectable cuando esta coloración se da a nivel de las escleróticas o mucosas, donde va a haber un cambio característico, especialmente las escleróticas que son de color blanquecino a un color amarillento. Existen ciertos tipos de ictericia, la hemolítica, la hepatocelular y la obstructiva. Estas son las principales causas entonces de la ictericia. La primera se lleva adelante por una drepanocitosis, una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o bien una deficiencia de la fosfoinositolquinasa. Entonces, estas causas van a provocar que exista una elevación o un aumento de la bilirrubina no conjugada, ¿no? Cuando hacemos mención a hemolítico, hablamos de un incremento en la destrucción de glóbulos rojos. Entonces, en este tipo de problemas se van destruyendo constantemente los glóbulos rojos y en consecuencia se va a liberar mayor cantidad de lo normal, ¿no? En cuanto al grupo hemo y en consecuencia este grupo hemo ser metabolizado hasta bilirrubina. No se olviden que acá hablamos de una bilirrubina no conjugada o una bilirrubina indirecta. En cambio, en la hepatocelular es cuando se producen problemas a nivel hepático, especialmente afectando la fisiología misma de los hepatocitos. Esto por causas como la cirrosis o la hepatitis, que van a directamente influenciar en el funcionamiento de los hepatocitos. Estos van a disminuir la capacidad de poder conjugar la bilirrubina. En consecuencia, en este tipo de problemas va a existir un incremento de la bilirrubina no conjugada. En cambio, en la obstructiva, usualmente se debe a obstrucción del colédoco. Esto ya es una causa posthepática, ¿no? Es decir, la bilirrubina indirecta ha llegado al hepatocito, al hígado, y acá ha sido conjugado, ¿no? Con la inclusión de 2 ácidos glucurónicos. Esta bilirrubina conjugada es transportada hacia la bilis y el problema ocurre acá. Que esta bilis no puede llegar hasta la vesícula biliar o bien hasta el intestino delgado debido a un foco de obstrucción que usualmente es a nivel del colédoco, ¿no? Que puede ser por una causa inflamatoria
una causa mecánica física o bien causado directamente por la presencia de algunos cálculos biliares. Esta obstrucción va a provocar que haya un incremento o un aumento de la bilirrubina conjugada. Ya sea la presencia o incremento de la bilirrubina no conjugada para estos dos casos o bien conjugada para este caso, las manifestaciones que vamos a ver, los cambios van a ser semejantes. Existe otro tipo de ictericia conocida como ictericia fisiológica o neonatal. Esto se da en los recién nacidos, especialmente en los recién nacidos prematuros, en los cuales se puede observar esta forma de ictericia, ¿no? Se la denomina fisiológica, ¿por qué? Porque estos recién nacidos no han desarrollado adecuadamente su función hepática, ¿no? Los hepatocitos, el hígado, razón por la cual no existe una tasa de metabolismo efectivo en cuanto al metabolismo de la bilirrubina, razón por la cual empieza a acumularse principalmente la bilirrubina no conjugada y observar estas manifestaciones características, ¿no? Pero esto es controlable, ¿no? Se aplica fototerapia y la fototerapia va a favorecer el metabolismo de la bilirrubina y su posterior eliminación, ¿no? A través de la orina. Además de que este proceso, el hígado de un recién nacido normal va a empezar a madurar de tal manera que se va a generar pues una fisiología, o se va a alcanzar una fisiología normal y en consecuencia ya será de forma natural y fisiológica que este recién nacido empezará a metabolizar adecuadamente la bilirrubina y en consecuencia eliminarla adecuadamente y no disminuir estas manifestaciones. Si esto no es controlado, en algún caso, se puede encontrar una forma de encefalopatía tóxica, una complicación conocida como kernicterus, donde la bilirrubina es transportada, ¿no? Desde la sangre a través de la barrera hematoencefálica hasta el cerebro, entonces causando bastante irritación e inflamación a este nivel, lo cual va a traducirse, ¿no? En una forma de encefalopatía y obviamente las manifestaciones clínicas características de este problema que inclusive pueden desencadenar en el fallecimiento de este recién nacido. Es así que este tipo de pacientes, ¿no? Son rápidamente atendidos y rápidamente se los somete a fototerapia. La fototerapia involucra exponer a este recién nacido a baños o exponerlos a la radiación solar, ya sea de fuente natural o de fuente artificial. Es esta radiación la que va a favorecer la generación de metabolitos más hidrofílicos a partir de la bilirrubina y de esta manera ser eliminados a través del orina. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.